Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Sin duda, la noticia del día de ayer que marcó la agenda política y la va a marcar en los próximos días porque iremos conociendo poco a poco los nuevos integrantes de este renovado, algunos dicen a medias, gabinete Otárola. El día de ayer juraron nuevos ministros, 4, otros 2 han sido rotados en otros puestos, han dejado un ministerio para ocupar otro. El caso del señor Maurate, por ejemplo, es uno de ellos y el caso del señor Pérez Reyes también, otro, pero hubo una sorpresa en medio de estas designaciones. La señora Ana María Choquehuanca. Ana María Choquehuanca ha sido designada nueva ministra de la Producción. Ella venía desempeñándose como vicepresidenta de CONFIEP y presidenta de la Asociación de Pymes Perú. Es ex ministra de la Mujer también y ex congresista y se encuentra esta mañana aquí en los estudios de RPP para conversar con nosotros. Buenos días, Fernando. Mávila, buenos días a los que nos escuchan en la radio, nos ven en la tele, nos siguen por las redes digitales. Efectivamente es un cambio de 6 ministerios en total. No sabemos bien con qué objetivos, no ha habido una explicación sobre la salida de algunos ministros y la entrada de otros, pero tenemos la suerte de contar a pocas horas de haber juramentado con una ministra importante, para que no hay cuestionamiento, que tiene un largo desempeño en el sector público y una experiencia, sobre todo en un sector que es el que más empleo genera en nuestro país, que es el de MIPYMES. La hemos recibido acá varias veces durante los últimos meses y años y nos ha dado siempre muestra de conocer ese sector y de querer fajarse por él. Estoy hablando de la señora Ana María Choquehuanca, a la que saludamos, felicitamos por su nombramiento y agradecemos por estar con nosotros desde temprano aquí en RPP. Muy buenos días, señora ministra. Muchas gracias, señor Carvalho. Muchas gracias. Buenos días, Ana María. Buenos días. Bueno, queríamos saber cómo es que llega a este ministerio. Usted ha tenido una posición sumamente clara, sobre todo sobre el tema de MIPYMES. El otro gran sector de su ministerio es la pesca y usted es competente también en ese sector. Pero queremos saber cómo es que se ha acercado al poder político actual, habida cuenta de que es conocida usted como una persona intratable en su defensa de sus convicciones. Bueno, en realidad nosotros los dirigentes, la dirigencia gremial que yo tenía hasta el día de ayer, y creo que todas las dirigencias en el país tienen y deben de acercarse a las autoridades para exigir cumplir algunas demandas por las necesidades y la problemática que presenta el sector que representan, y en todo caso para generar propuestas que ayuden a solucionar esa problemática. Entonces esto no es, digamos, acercarse por la derecha o por la izquierda, es acercarse a la autoridad de turno cuyo rol promotor es cumplir precisamente con el cumplimiento de esas demandas de toda la población peruana, sin excepción, ¿no? Entonces, en mi caso fue así siempre. Yo he sido muy, pero muy exigente en el cumplimiento de esas demandas y creo que en algún momento, uno piensa y dice, y yo lo conversé con mi consejo directivo también, porque uno tiene que... ¿De la asociación de MIPYMES o de CONFIEP? Pyme Perú. No, nosotros estamos afiliados a CONFIEP. No tenemos sujeción. El vínculo era a través de autónomos. Nosotros somos Pyme Perú, una asociación autónoma, gremial, siempre estoy hablando en presente. Es muy difícil poder separar esto, pero hay que separarlo. Entonces, con esa autonomía que tenemos nosotros dijimos, bueno, esto tenemos que estar, porque tiene que haber coherencia también. Entonces, yo considero que soy una persona transparente, dialogante, pero sobre todo coherente con mis ideas. A mí no me gusta decir algo y desdecirme mañana, porque creo que cuando uno tiene que decir algo, tiene que tener también fundamentos, estadísticas, ver, revisar y generar alguna propuesta. Para nosotros, el gobierno siempre, y yo lo he dicho, siempre lo he dicho, hemos notado, y valgan verdades, y lo dije también y lo reitero, ha sido el primer gobierno que nos atendió el día 1. Desde hace muchos gobiernos atrás.
Eso lo dije hace muchos meses cuando entró la señora Boluarte. Entonces eso no es algo que estoy diciendo ahora porque estoy de este lado. Entonces, y sí, ella tenía la voluntad de ayudarnos, tenía buenas iniciativas, quizás desde el MEF, en fin, pero unas iniciativas que para nosotros caminaban muy lentamente de repente porque no había la llegada al conocimiento profundo de lo que en realidad afronta no solo la pyme, sino el sector de producción. Sin embargo, porque ahí cuando hablamos de producción hay que hablar también de industria, ¿no? Por supuesto. Ana María, la hemos escuchado y la hemos entrevistado antes aquí en RPP. Usted era una de las críticas más duras con este gobierno precisamente por eso, porque decía falta norte, falta decisión política, falta gestión. Lo que sí sorprende es que, claro, este es un gobierno al que la mayoría califica de gobierno débil, un gobierno que depende mucho de esta relación con el Congreso, que a veces tiende, ¿no?, a sacrificar algunas decisiones y posiciones en aras precisamente de esa gobernabilidad. ¿Cuán difícil y cuáles son las condiciones que usted considera indispensables para su permanencia en el cargo? Porque yo imagino que lo ha pensado mucho antes de tomar la decisión y que cuando toma una decisión uno de esta naturaleza, piensa por lo menos en hacer algunas cosas y tener un tiempo en la gestión para poder llevarlas adelante. Bueno, en realidad estos son tiempos difíciles, bien complicados. Y tomar una decisión ahora donde de repente muchas personas se ponen de costado y dicen, no, aquí me quemo, ¿no? Entonces, no. El Perú, yo creo que por encima de los intereses gremiales y personales está el interés por el país. El interés del país es algo que nosotros llevamos unido estrechamente al amor que podamos tener por la patria, porque yo sí me he considerado siempre embajadora de mi Perú, donde he ido, cómo he ido, desde el espacio donde he estado, y creo que el Perú nos necesita. Creo que esto es una decisión que hace que más bien aceleremos precisamente esos tiempos por el conocimiento que tengo, para que nosotros podamos resolver esta problemática. La escasez de mercado es terrible y el anuncio, por ejemplo, del crecimiento de la economía peruana que va 1.1%. Dijimos, oye, ¿qué va a pasar acá? La escasez de mercado no hay. Y hablamos del pronóstico más optimista, porque el Ministerio de Economía suele ser el más optimista por obvias razones. Sí, pero por ejemplo, cuando yo leí este cuadro, lo vi, también hemos hecho un comparativo del cuadro en América Latina. ¿Ya? Y vamos por ahí, estamos. O sea, esto hay que analizar bien si esto es solamente en el Perú, si esto tiene en varios países también este efecto, de repente por razones externas, antes de emitir una opinión. Entonces decimos, bueno, si la situación está así, Pero lo cierto es que se podría crecer más y eso es innegable. Sí. Es decir, todo el mundo coincide, la mayoría de los economistas expertos, de las instituciones expertas, me imagino usted misma ve que se puede crecer más o veía hasta ayer que se puede crecer más. ¿No? Y que eso suma. Hay factores externos, lo entendemos, pero no es una justificación para que el Perú no pueda crecer un poco más. No, para nada. Son las 8:16, nos gustaría continuar haciendo algunas preguntas y conversando con usted, pero debemos cumplir con la pausa y retornamos en Ampliación de Noticias. 8:22 de la mañana, continuamos en Ampliación de Noticias conversando con la flamante ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca. ¿Cuáles van a ser los lineamientos o los ejes de la gestión que usted inicia ahora? Bueno, si yo he hablado de coherencia, creo que tenemos que tener coherencia también en el trabajo que vamos a realizar, desde la demanda hasta lo que se puede hacer desde el gobierno en el que estoy ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo había señalado en un último evento que hemos tenido, la Cumbre PYME de la PG, hace 2 días, nada más. Hace 2 días. Sí, nada hemos más. tenido más de 800 empresarios ahí de la micro y pequeña empresa, todos, ¿no? Entonces, yo había señalado algunos ejes que nosotros habíamos determinado que son importantes de cumplir. Por ejemplo, y lo que siempre les hemos venido a comentar, aquel eje de compras públicas. Entonces, ahora sí podemos hacer un análisis muy profundo de cuál es el cuello de botella dentro de este eje. Son los núcleos ejecutores, pero también las compras de los ministerios. Son 18 ministerios. Hay una
un compromiso y ya también por ejemplo, el ministro Pérez Reyes también ya anunció, y la misma presidenta, de que hay más de 1.000 millones en compras del Estado que salen al 2024. El problema también es que nosotros, por ejemplo, lo veíamos desde afuera, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo que pasa es algo muy simple, que el señor Castillo, cuando hizo el año pasado el presupuesto para aprobarse por el Congreso, no consideró estos rubros, o sea, de compras. Entonces, hicieron cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no les interesó nunca las compras públicas. Y yo que he estado en el Congreso sé que ahí no se mueve una coma. Yo te doy 10 soles para el ministerio tal, 20 para tal, y eso es, ¿no? Y eso se aprueba en el Congreso. Entonces, pero ahora para el próximo año, el ministro saliente me dice que ya él ha incorporado, esperamos, pero vamos a ver todavía qué más se puede hacer, porque no es tampoco, no, ya no se puede. Entonces, el eje de compras públicas para nosotros es un eje muy importante, porque ¿qué está resentido en el país para todo el sector mayoritario del tejido empresarial, que es la pequeña y mediana empresa? Compras públicas y financiamiento. Siempre hemos hablado de ese tema. Ahora, el otro eje es el acceso a mercados privados. Uh-huh. Tenemos que poner a caminar a las grandes empresas para que ellas puedan comprar a las pymes, pero caminar de verdad. Cuando yo he salido, pues logramos acopiar a 40 grandes empresas para las compras y 140 pymes dentro de una plataforma ProEPyme. Esa plataforma tiene que crecer. Entonces, si estamos hablando de necesidades, hay que ubicar a los actores que pueden ayudarnos a cumplir con esas necesidades, a lograr satisfacción de esas necesidades, para que la pobreza tampoco siga escalando, porque el microempresario, el pequeño empresario que no va a poder salir de esta situación, ¿a dónde va? A escalar a ser el porcentaje de esa pobreza, ¿no? El otro eje que yo creo que es en lo que hay que meterse, yo acabo de estar la semana pasada en Australia, participando de un proyecto de digitalización y tecnologías emergentes. Me he quedado sorprendidísima de los avances que hay con el IA, con la inteligencia artificial. Ese es el tema de ahora. Y no hay que desmerecer al pequeño empresario diciendo, no, pero ¿qué saben de tecnología, digitalización solo con su celular? No. Ahí tenemos que dar un salto muy fuerte porque somos anfitriones del Foro Asia-Pacífico y tenemos que mostrar una población con conocimiento de digitalización verdadera. En el Ministerio de la Producción existe una dirección de digitalización y tecnología. Vamos a echarla a caminar. Ese es un eje que yo quiero mover, pero así muy fuerte. Y ahí hay empresas privadas, y no solo privadas, hay muchos entendidos en el Perú que pueden ayudar en ese efecto de poner al día a las pymes, sobre todo ¿por qué? Porque ahí encuentran mercados digitales, que es lo que no tenemos al alcance, pero que los podemos ver a través de la tecnología. Pero si yo no sé la tecnología, no lo puedo ver, ¿qué puedo ver? Nada. Soy ciego. Claro que no queremos analfabetos digitales, el eje de la calidad del producto, el de la inclusión financiera, que para nosotros es importante. La flexibilización con la SUNAT también es una necesidad. Pero vamos al otro lado, hay que hablar de pesca también. Exactamente, quería preguntar sobre eso porque usted ha hablado con mucha persuasión sobre pymes y sobre digitalización y sobre compras. Efectivamente es un tema sobre el que usted ha venido y ha reclamado acá. Pero el otro sector que hay en su ministerio es pesca, que atraviesa una situación particular porque no se ha podido pescar anchoveta, que es la base de nuestras exportaciones en ese sector, y había una tendencia a orientar parte de nuestros recursos a la pesca para el consumo humano, al mismo tiempo que un sector del cual se habla, pero se dice poco, que son los acuíferos. Díganos, por favor, qué piensa hacer en esas dos responsabilidades, pesca y productos acuíferos. Bueno, yo creo que la acuicultura es un nicho de mercado también, sobre todo para las poblaciones rurales, las más alejadas, porque son las que tienen las granjas de piscicultura. En Arequipa, por ejemplo, están en Caylloma y están en varios sitios en el centro del Perú y están en Puno, que tiene un porcentaje de pobreza tan grande. Entonces, hay que meterse ahí. Ahí tenemos para la satisfacción de mercado con el MIDIS.
Ahí el Midis tiene que comprar la trucha, tiene que comprar todo lo que sale de la acuicultura, en la selva. ¿Por qué no estamos hablando del paiche? Tenemos ya incluso una ruta gastronómica de paiche que la han hecho con mucho esfuerzo y nosotros la conocemos en Ucayali. Entonces, así como Ucayali, seguramente hay en Tarapoto, hay que explorar y ver. Pero para mí la acuicultura sí va a ser prioritario, porque ahí hacemos dos cosas. En una, ayudamos a cubrir un mercado que va a ser escaso ahora, como es el tema del pescado, por el cambio climático y por todo ello. De eso hablamos, pero del por impacto otro del fenómeno lado, del Niño. ¿a quiénes estamos integrando? A las poblaciones más alejadas y las que más necesitan. Yo creo que ahí hay que trabajar mucho. Y sé que es una tarea difícil, yo sé que es complicado el momento, sé que no es nada fácil, pero creo que cuando uno tiene voluntad, que es la misma voluntad política que yo le pedí al gobierno siempre, cuando existe esa voluntad política de hacerlo, podemos hacer algo. Quizá no logremos hacer todo lo que queremos hacer, pero hay que iniciarlo, hay que empezar con ese trabajo. Usted ha dicho que no le teme a los retos y que en base a su coherencia es que tomó la decisión de aceptar. Pero me imagino que también se ha puesto en la posición, sobre todo después de las críticas que hizo al gobierno, de que algo pueda pasar y usted se vea obligada a decir adiós, hasta aquí llegué. ¿Qué tendría que ocurrir para eso? ¿Qué tendría que ocurrir? ¿O cuáles son las garantías que usted espera le den para poder trabajar? No, yo pienso y yo estoy segura de que la presidenta y el premier... Porque la confianza es fundamental, claro, para un cargo de la naturaleza que está asumiendo. Yo creo que la presidenta y el premier tienen confianza en mí, por algo me han convocado, y yo confío también en ellos. Confío en que me van a dejar trabajar, como me lo ha dicho la presidenta. Hemos tenido una conversación muy clara y yo siempre he notado esa voluntad de querer hacer por los que menos tienen. ¿Cuál es su opinión, Entonces, por ejemplo, Ana María, sobre alguna de las críticas que se ha hecho al gobierno recientemente en tanto nombramiento? El cambio en educación, por ejemplo. Se ha dicho, se retiró a la ministra del sector porque se opuso, ¿no?, a una decisión adoptada en el Congreso que atentaba contra la meritocracia en el sector. Se produce un cambio. ¿Cómo lo analiza usted? Ya, eso para mí sí era preocupante, y tan preocupante que el día de ayer conversé muy brevemente. ¿Le preguntó a la presidenta? Obviamente a la ministra que iba a entrar en educación, que es la viceministra en realidad. Sí, Gómez, le pregunté y le dije, bien cortito, ¿cuál es el enfoque en el tema de la meritocracia para su gestión? Y ella me contestó y me dijo, meritocracia total. Yo me he quedado tranquila, porque así tiene que ser. Hay cosas en el Perú que se tienen que dar. Entonces, yo no quiero interferir en ninguna cartera, en las decisiones que puedan tener, pero creo que si nosotros vemos que hay cosas que hay que enderezar en el Perú y cosas que son y que no son, entonces eso es lo que marca también la permanencia de un ministro, ¿no? Lo que debe ser y lo que no debe ser. Señora ministra, muchas gracias por estar acá y por expresarse con toda claridad, tanto sobre los aspectos técnicos de su ministerio, de su sector, como aspectos políticos, como le ha preguntado Mávila Huerta. Muchas gracias por su presencia, mucho éxito en su gestión. Necesitamos Gracias. efectivamente Un segundo para decirle a la pyme PYME que me acompañen en la gestión, que me acompañen, que el Ministerio de la Producción tiene puertas abiertas para todas las pymes del país, y que vamos a trabajar juntos para sacar adelante el Perú, porque esa es la motivación que tengo para estar el día de hoy como ministra de la Producción. Muchas gracias. Muchas gracias y sobre todo por venir acá a ofrecer lo que es su primera entrevista en tanto que ministra de la Producción.